buenos días amables televidentes. Gracias por permanecer en sintonía con esta revista informativa Matinal 51. Entramos a nuestra entrevista central. Hoy la presencia del politólogo, diplomático, catedrático universitario, Janel Ferreras. Y vamos a hablar, con Janel se puede hablar de forma amplia, de los temas cotidianos, nacionales, internacionales, hasta señores de gastronomía se puede hablar con Ferrer. Vámonos al plano internacional en la mañana de hoy, sobre todo el conflicto China Popular y Taiwán, su origen, el enfoque y perspectiva, además, digamos, la repercusión para la región de este tipo de conflictos, y que se dice y se habla que pudiera ser el punto de partida del estallido de un conflicto mundial. De todas estas cosas estaremos hablando con nuestro invitado. Buenos días. Buenos días, hermano. Para mí, como siempre, un placer compartir con ustedes. Ya soy parte de la familia de una invitación recurrente. Y quiero felicitar, antes de entrar en materia, al presidente del Grupo de Comunicaciones Burgos por la reciente designación al frente de una institución tan sensitiva y tan importante como manejar bienes nacionales, y en un decreto transitorio la culminación del CEA, lo que actualmente representa una cantidad de bienes importantes. Es que le deseo éxito al señor Burgos, con quien me une una amistad de hace mucho tiempo, y siempre le brindo las mejores de las bendiciones para esa función pública. Así es, y que fíjate, el tema de la liquidación de órganos del Estado fue una responsabilidad que se le delegó en el doctor Burgos, y que precisamente el tema del CEA fue el que lo trabajó desde esa comisión, y ahora resulta que, como tú bien señalas, de manera transitoria y honorífica, también le corresponde. Y para sorpresa de todo, comenzando por mí, en un tiempo récord, la liquidación, porque aquí sabemos que ese tema a veces ni se terminan, duran muchísimo tiempo. Sí, esa designación que tiene el doctor Burgos Gómez es precisamente el resultado de una primera fase de eficiencia pública, porque cuando el presidente Luis Abinader lo designa al frente de la comisión de liquidación, y él cumple en un tiempo hábil, eso le da mayor fortaleza para ocupar otra función. Obviamente. Porque de eso se trata, el Estado tiene que ser eficiente, pero también eficaz en el técnico. Ir cogiendo precisamente esos funcionarios que funcionan de manera correcta. La presente gestión del presidente Luis Abinader, que se inició, digamos, desde una dificultad, hubo de hacer campaña en tiempo de COVID, una campaña muy irregular. Es más, yo creo que la administración pasada, el gobierno del PLD, que dirigió Danilo Medina, buscó muchísimos artilugios para, digamos, establecer que no habían las condiciones para las elecciones. Inclusive hubo juristas, abogados, plegados o pagados por el poder público, que decían que no habían las condiciones y hablaban de una extensión del mandato por un año. Bueno, y en medio de ese contexto, Luis se impone, pero tiene que gobernar vaciando, digamos, todo el esfuerzo, recursos para el tema de la pandemia. No bien se lidia con eso, se sucede el tema ucraniano con Rusia, y ahora el tema que tiene que ver con la República Popular China y Taiwán. Pasando revista desde ese origen y esa realidad, haznos, digamos, un recuento histórico, porque mucha gente dice, bueno, las dificultades económicas son fundamentales por un mal manejo en la administración, porque no se hacen las cosas como se... Real y efectivamente tienen repercusión en la región y de forma particular en el país este panorama internacional. Mira, yo pienso que definitivamente el gran reto del gobierno aquí está en poder explicar a la población cuál ha sido el génesis de la problemática, primero de la canasta familiar dominicana, que va en aumento, y ahí yo le pongo el apellido, no es la canasta familiar dominicana, es la canasta familiar del mundo. Y segundo, entonces, poder
tener los criterios claros de cuál es la ruta crítica que el Estado Dominicano, en conjunto de las instituciones y de la población, tiene que ejecutar a este modelo de crisis y de extensiones mundiales, que no solamente es el conflicto de la recesión post-COVID, no es solamente el conflicto de Euroasia entre Rusia y Ucrania, no es solamente las tensiones económicas entre Estados Unidos y China, y ahora se viene a sumar un conflicto que es totalmente distinto al conflicto de Ucrania y de Rusia, que tiene que ver con la posible intención de China de fusionar a la provincia independiente de Taiwán, como ellos lo señalan. Entonces, pasando ese panorama, usted explica de forma muy eficaz el asunto de la pandemia con el génesis electoral dominicano. Los dos grandes protagonistas de esta actividad política ni siquiera son los partidos políticos, es el pueblo dominicano. El pueblo mismo que en medio de una situación de pandemia mundial se abocó a un proceso democrático y la participación del pueblo fue masiva para definir el Estado de Derecho de la sociedad dominicana, que dio como resultado al presidente Luis Abinader como presidente electo. Y yo pienso que ese compromiso que el presidente ha asumido a partir de esa realidad es lo que le ha dado la vigencia en la actualidad que tiene el desempeño como funcionario público de primer orden. Por eso vimos los movimientos y las situaciones que todavía faltan, porque todo indica que el presidente tiene un compromiso con el mandato que le ha dado el pueblo dominicano. Entonces, pasando puntualmente a la pregunta sobre el conflicto de China y de Taiwán, yo creo que es necesario dividir en tres etapas fundamentales este conflicto para que la gente pueda entender. La primera etapa es la caída del Imperio Qing, que tiene que ver con el resurgimiento del Frente Unido compuesto por derechistas, izquierdistas y comunistas. La segunda etapa entonces viene a contemplar el enfrentamiento de dos grandes líderes de China, uno de extrema derecha como Chiang Kai-shek y el otro comunista como Mao Zedong. Y la tercera etapa... Mao Zedong después, sí. Y la tercera etapa, y no menos importante, entonces caemos a quien se ha convertido en uno de los líderes más inteligentes en los últimos 100 años de la política mundial, que no es más ni nada menos que Xi Jinping. Entonces vamos a permitirnos hacer un abordamiento de las tres esferas de la situación china. El primero, el reinado Qing, sí. Esos 300 años, quizás 3. La dinastía Qing es conocida como la dinastía de los 3 siglos. Exacto. Es una dinastía que gobierna a China durante 300 años y como todo en la vida, en los últimos años de ese reinado, empezaron a resurgir, como en todas partes del mundo, un sistema dictatorial de abuso, de culminación de derechos, de monarquía, crímenes, sí, y sobre todo en una sociedad oriental donde ustedes saben que los castigos son realmente muy fuertes. En el año 1912, un revolucionario llamado Zhang Yuzhen origina lo que es la primera revolución del pasado siglo en China, que fue la revolución del Shanghái. Esa revolución da el traste con la culminación del imperio de los Qing en el 1912. Cuando Zhang Yuzhen termina ese tipo de revuelta popular en un país que estaba acostumbrado a una dinastía, a una monarquía cruel, ellos inician un proceso de buscar por el mundo una cooperación internacional. ¿Por qué buscan una cooperación internacional? Porque dentro de la dinastía, cuando rompe el reinado de los Qing, hay varios militares. Imagínense ustedes que en las 32 provincias de la República Dominicana exista un general y que cuando concluya el gobierno dictatorial, cada general se dice: yo a partir de ahora soy el dueño de Asua. El jefe de mi territorio. Yo soy el dueño de Barahona. Yo soy el jefe de La Vega. Entonces, esa realidad se dio en las provincias chinas. Cada comandante creó un ejército y por la China continental completa se hizo un estado de ingobernabilidad. El revolucionario Zhang Yuzhen inicia un proceso de cooperación internacional y solamente un país en el mundo le brindó el apoyo. ¿Quién fue el país que le brindó el apoyo? O nada más y nada menos que la Unión Soviética. Los rusos. Los rusos. Y no llamo los rusos porque a partir de ese momento la Rusia era el epicentro. Efectivamente. La gente conoce a la Unión Soviética como Rusia porque Rusia era el génesis
pero dentro de la Unión Soviética, los países satélites que conformaban parte de esa unión, habían sectores que eran más radicales que el epicentro Rusia. Entonces, para el 1925... Pero de todas formas Rusia queda con la hegemonía encargada de cierta... Claro, porque era el centro, era el centro político. Cualquier situación que suceda en la provincia de Bauruco, cuando usted contempla en las playas de Hawái o en el territorio de España, la gente lo reconoce como República Dominicana. Sí. O sea, nadie va a lo particular dentro del Estado General. Correcto. Entonces, en el 1925 muere San Yat-sen. San Yat-sen es reconocido por la República China, o mejor conocida Taiwán, como el padre fundador del Estado. Él muere y el segundo al mando es un comandante de muñeca de acero llamado Chiang Kai-shek, un ultraderechista. ¿No es a Chiang Kai-shek que luego Mao Zedong con la revolución? Sí, pero sí, en primera etapa Chiang Kai-shek, como el dueño de la derecha, de la ultraderecha, reconoce lo que le solicita la Unión Soviética, que le dice, ustedes van a hacer un Frente Unido. El Frente Unido estaba compuesto por la ultraderecha del Partido Nacionalista Chino, que fue el partido que le dio origen a la revolución del Qinghai. Esta revolución, ¿qué le dicen los socialistas? Una revolución burguesa, plenamente. Una revolución, exactamente. Le dice, nosotros lo vamos a apoyar, pero dentro de esta revolución ustedes tienen que incluir al Partido Comunista. ¿Y qué hace San Yat-sen y Chiang Kai-shek? Le dan entrada al Partido Comunista, lo bloquean dentro del génesis político. ¿Con quién? Con el partido derechista, los izquierdistas y los comunistas. Estamos hablando de tres bloques. Bueno, en el 1925 Chiang Kai-shek hereda la revolución de San Yat-sen y en 2 años fue tiempo suficiente para que Chiang Kai-shek le aplicara la muñeca de acero a los izquierdistas y a los comunistas. En el 1927, esos izquierdistas y comunistas rompen con Chiang Kai-shek y hacen un bloque de ellos. Ahí inicia una persecución muy dura del comandante Chiang Kai-shek y elimina una serie de miembros de la izquierda y del Partido Comunista. Mao Zedong era la tercera opción dentro del gran bloque del Frente Unido. Ahora, ¿qué hace Mao Zedong? Que fue muy sabio Mao Zedong, porque fíjate que Mao Zedong lidera una revolución, digamos, burguesa, porque es nacionalista. Claro. Es nacionalista, hace la transición. No aplica, digamos, el comunismo soviético, sino que lo lleva al contexto chino. Ahí está lo interesante. ¿Qué hace Mao? Mao se lleva de las recomendaciones de diplomáticos, se podría decir, porque eran asesores que la Unión Soviética tenía dentro de la célula china, y solamente dura 22 años, desde el 1927 al 49. En 22 años Mao Zedong logra lo que se llamó la revolución agraria. Mao Zedong? ¿Por qué surge con esta? Él era un líder de aspectos campesinos, un hombre iletrado, pero con una sabiduría y una inteligencia emocional muy capaz. Natural. Él entendía de que enfrentando a Chiang Kai-shek, que era el todopoderoso de China, él no podría lograr el poder. ¿Qué recomendación le hace la Unión Soviética? Vete al campo, repliégate, y empieza a hacer lo que se llamó la revolución agraria, que era darle participación y discurso a los sectores populares de China, dándole la promesa de que la tierra se le iba a hacer de vuelta a ese segmento de campesinos. Contra el latifundio. Ahora, yo creo que Mao Zedong y lo que finalmente conocemos hoy como la China popular, el destino le jugó una carta a su favor. ¿Por qué le jugó una carta a su favor? El hombre hizo circunstancias, dice Gasset. Claro, claro. Resulta que cuando China empieza una guerra interna, una guerra entre la revolución de Chiang Kai-shek y la revolución de los izquierdistas y de los comunistas, el imperio japonés tiene una sed de expandirse en medio de Asia y provoca lo que se llama la guerra de Sirio-China. Entonces, esa guerra provoca que aproximadamente 13 millones de chinos mueran en ese transcurso. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos? Que tiene en América una situación con los
llamados células comunistas. Y ahí tenemos ya los casos de América. Por eso ese episodio de China coincide con las dictaduras de América. Con la dictadura de Trujillo en el 30, con la dictadura de Pérez Jiménez, con otras dictaduras en América que fueron prácticamente la construcción. Y resulta que Estados Unidos y Rusia se unifican en favor de China y logran sacar al imperio japonés del territorio. Por eso desde 1937 hasta el 45, con la implementación y culminación de la Segunda Guerra Mundial, con la famosa guerra de Hiroshima y las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, entonces ahí concluye la guerra y los comunistas de Mao y los derechistas de Chiang Kai-shek se unifican porque tienen que unificarse para enfrentar al imperio japonés. Concluye la guerra en el 45 y ahí termina la segunda etapa. Ahí termina la primera etapa e inicia la segunda etapa. ¿Cuál fue la segunda etapa de Mao Zedong? Miren qué interesante. En el 45, cuando concluye la guerra, ellos hacen un pacto de no agresión y ese pacto dura 24 meses, 2 años. 2 años. ¿Qué hace la Unión Soviética desde 1945 al 47? Que todas las armas que los japoneses dejaron en el territorio chino, la Unión Soviética, que está metido en el conflicto bélico, no se la entrega a Chiang Kai-shek, sino que se le entrega a Mao Zedong. ¿Y por qué Mao Zedong tiene la experiencia de guerra? Porque en la primera fase Chiang Kai-shek, de una forma habilidosa, deja que los comunistas se enfrenten a los japoneses para él replegarse y resguardarse. Pero sucede que en esos 7 años, la camarada de Mao Zedong lo que hace es que se hace hábil en la guerra, se hace inteligente en la guerra. La marcha china. Exactamente. Sí. Entonces, cuando llega el 47, resulta que el ejército de Mao está fortalecido, tiene armas de guerra y tiene experiencia bélica. Solamente duró 2 años el conflicto. Y el valor numérico, una comprensión del valor numérico. Que era como mucho a poco. Exactamente. Sí. Y del 47 al 49 logra el comandante Mao Zedong declarar el 1 de octubre de 1949 establecer la República Popular China. Chiang Kai-shek tiene que replegarse y toma a 2 millones de soldados junto a la oligarquía china y se traslada con la intención de volver a invadir a China a una isla que le llamaban la Formosa porque en principio decía eso significa la isla hermosa, que hoy conocemos como la isla de Taiwán. Él se va a la isla de Taiwán. Chiang Kai-shek está allí en esta isla y va a recibir la invasión de Mao Zedong. ¿Qué impide? Por eso le digo a ustedes que el destino le jugó una carta a favor de Mao Zedong. ¿Qué impide que Mao Zedong invada Taiwán en ese momento? O el conflicto de Corea del Norte y Corea del Sur. Y que Estados Unidos, a través de su presidente Truman, le solicita a la 7ª Flota Naval controlar el mar territorial para que Mao Zedong no invada a la República de Chiang Kai-shek en Taiwán. Ahí concluye entonces la segunda etapa. Luego viene un proceso, conocemos en el 1962 lo que se llamó la Revolución Cultural China, que fue la segunda fase de la revolución. Fue, digamos, el gran impulso de Mao Zedong, o sea, es lo que lo catapulta. Y que esa revolución cultural está conectada de forma misteriosa a Xi Jinping. ¿Por qué? Porque el papá de Xi Jinping en la revolución cultural es declarado traidor de la patria, siendo fundador del Kuomintang, que es el Partido Nacionalista. ¿Y qué hace Mao? Mao declara al papá de Xi Jinping traidor de la patria. Y Xi Jinping, que ha nacido prácticamente en una cuna de oro revolucionaria, es declarado con 9 años de edad traidor junto con su padre. Y es prácticamente llevado a una especie de tortura mental que provoca que una hermana de Xi Jinping se suicide. Por eso Xi Jinping, cuando es declarado traidor junto con su padre, toma el manual de la doctrina de Mao Zedong y se convierte prácticamente en un religioso de la cultura comunista. Y ahí está conectada en la tercera etapa un Xi Jinping que es, después de Mao Zedong, declarado como líder vitalicio de la Revolución Comunista China. Wow, qué interesante. Muy interesante, pero ahora... Esa repercusión, digamos, eso que ocurre, ¿qué produce? ¿Por qué estalla? Ahora digamos, se remueve
ese conflicto entre China y Taiwán? El conflicto está arraigado en la tercera etapa de la revolución cultural de China. Le decía que cuando Mao Zedong declara al papá de Xi Jinping traidor, su familia pasa de ser una familia acomodada del comunismo chino a una familia perseguida. El papá tiene que hacer una purga pública y Xi Jinping, que es criado con una disciplina férrea por su padre, imagínese usted, un líder comunista de esos tiempos y ahora declarado traidor al régimen, es llevado a adoctrinarse con una voluntad prácticamente de religión. Es como si fuera parte de un monasterio. Xi Jinping es declarado a leer el manual instructivo de la doctrina de Mao Zedong para él no ser declarado muerto por el ejército rojo chino. Y ante esa realidad que ve a un papá prácticamente desterrado, a unas hermanas perseguidas, y él, que es enviado al campo a trabajar, a la parte más difícil del campo chino, es formado en una ideología que solamente respira la doctrina de Mao. Por las venas de Xi Jinping solamente pasa la doctrina de Mao. Es más, Xi Jinping se ha convertido ideológicamente en un propulsor patológico de la revolución de Mao. Por eso Xi Jinping declara que el gran enemigo de China es la democracia de Occidente. Y ha iniciado una ruta interesante a apadrinar económicamente todas las dictaduras del mundo. ¿Cuáles son los países que tienen mayor cantidad de dictaduras soterradas? Es África. Y China ha construido una vinculación por los grandes puertos de África y de Asia y de Europa, contemplando y expandiendo lo que se llama la ruta de la seda. Por eso nosotros vemos en la República Dominicana, por ejemplo, grandes tiendas en puntos estratégicos de China, donde usted entra y consigue desde un mosquitero hasta una ropa interior de mujer, pasando por sombrilla, maquillaje, corbata, zapatos. O sea, los chinos han invadido la economía del mundo a través de una ruta inteligente, como se llama la ruta de la seda. Xi Jinping está estableciendo de que es tiempo, según la ideología comunista, de erradicar un mal universal que se llama democracia. Porque ellos entienden que la democracia no resulta en un sistema viable para el mundo, sino la posición comunista con un agravante interesante que los chinos tienen en este momento. Y es que ellos han podido dividir su política diplomática comunista a una política económica capitalista. Comercial y capitalista. Y se han convertido en un Estado poderosamente rico y ideológicamente cerrado. Esa es la gran contradicción. A Xi Jinping se le declara a los grandes analistas de la política asiática como un hombre con un puño de acero envuelto en una suave lana. O sea, él se declara como un hombre sonriente, como un hombre feliz, pero el pasado de Xi Jinping es un pasado digno de estudiar. Es un hombre que viene de una niñez y una adolescencia muy dura, muy cruel. Repito, una hermana se suicida, el padre es prácticamente llevado a una purga pública, declarado traidor. Y él, por más de 100 ocasiones, es amenazado de muerte por el ejército rojo. Y es formado con ese miedo de que si no se forma en la ideología de Mao, por eso después de Mao Zedong, es Xi Jinping el heredero real de esa dinastía comunista. Y que responde a eso que estableció Mao Zedong como prioridad, que fue el tema que tú tocabas sobre la revolución cultural china, porque definitivamente el adoctrinamiento tenía que ver con esos elementos. ¿Cómo es posible que un devenido de la represión, del ataque, califican a su padre como traidor, su hermana de la presión, digamos, político y social, se suicida y de pronto este muchacho crece adoctrinado y no solamente adoctrinado, sino que se hace, digamos, el mayor portavoz de la doctrina maoísta. No, y que según la teoría china, ellos tienen un espíritu de más fidedigna, claro, de ese pensamiento. Él está construido en una ideología que se dice
que después del hierro someterse 100 veces al fuego se convierte en acero. O sea, él es un producto terminado de una ideología política que durante muchos años, desde el 1962, cuando inicia la revolución cultural, Xi Jinping tiene aproximadamente 9 años de edad. A partir de ahí, imagínate un niño de 9 años que es criado en un palacio con todos los privilegios. Xi Jinping estudió en los mejores colegios de Pekín, porque su padre era compañero de Mao Zedong, era un líder de la revolución. Y cuando lo declaran traidor, los comunistas tienen algo en común. Y si lo establecemos, por ejemplo, con el comunismo de Cuba, la gente se pregunta, ¿por qué muere Camilo Cienfuegos? ¿Por qué Fidel Castro se distancia de Ernesto Che Guevara? Los comunistas no contemplan segundas opciones. El líder comunista no quiere sombra. Y parece que el padre de Xi Jinping... Una réplica que se da. Sí, eso casi ha dado todo. Eso es uniforme. Y el padre de Xi Jinping era... El padre de Xi Jinping era duro en el comunismo. Era tan duro en el comunismo que dice la biografía que recoge su historia, que él acostumbraba en tiempo de invierno a bañar a Xi Jinping con agua fría para que se haga un hombre. Sí. Imagínate, nosotros cuando tenemos un niño, las madres quieren buscar agua tibia y bañarlo con agua de botellón porque el niño hay que cuidarlo. Imagínate un padre que le diga, no, busca agua de la nevera y báñame el niño con agua de la nevera para que se haga un hombre. Esa es la ideología de ese comunismo duro. Entonces, cuando Mao Zedong replega la revolución cultural, la primera familia que es azotada es la familia de Xi Jinping. Y en vez de él distanciarse de esta situación que le provoca una vergüenza pública a su padre y posteriormente el suicidio de su hermana, todo lo contrario. Él se consolida en ese pensamiento. Hace un tiempo, como que él no se dejaba ver, inclusive se habló de que su hermana iba a tomar el liderazgo de él. ¿Qué tal de cierto de esta fábula que se lanzó a la opinión pública? Mira, según los estudios que nosotros estamos analizando, porque la política internacional es muy difícil y muy compleja de pronosticar, sobre todo por las intríngulis de cada estado, yo soy de tesis que Xi Jinping muere gobernando. Es que está sembrado en la ideología comunista. Es el portador más acabado de Mao Zedong. Él ideológicamente reivindica a Mao. Y no solamente que lo reivindica, lo supera, porque es un intelectual que se ha formado en el fuego del dolor y ha resurgido en ser un profesional. Lo de Mao era el temple de acero que tenía. Claro, y además la vida a Mao le jugó una carta a su favor, que tiene que ver con la Unión Soviética y en cierta medida con Estados Unidos. A Xi Jinping hoy lo hereda un país económicamente ready, militarmente activo y convertido en un líder mundial como es la especie de China. Vamos a pedirte tu permiso para hacer una pausa y luego vamos en perspectiva. Primero, ese temor que se dice esto pudiera ser el punto de partida de un conflicto mundial, de una tercera guerra mundial. Vamos a verlo y luego la repercusión que esto tiene desde el punto de vista económico en la región. Continuamos compartiendo con ustedes en esta mañana la entrevista central, el politólogo Janel. Janel, en esa narrativa, pienso muy ilustrativa, muy interesante, un compendio interesantísimo para una mejor comprensión del conflicto y por vía de consecuencia su perspectiva. Y estamos ahí. O sea, estamos en este momento frente a un conflicto que, reitero, la comunidad internacional, por ejemplo, en el caso de Silvestre, dice, bueno, pero yo creo que en pleno siglo XXI ya el hombre de la sociedad de hoy, el hombre moderno, no va a entrar en una especie de conflicto que parece de la caverna. Por el peso del comercio, cada vez más. Lo Perspectiva. que pasa es que eso es un pensamiento de Occidente y realmente en Occidente nosotros estamos muy distantes de la realidad asiática y sobre todo de la recomposición del nuevo orden mundial. Esto obedece a dos grandes bloques en el mundo. El primer bloque compuesto por el G7, donde hay 2 países de América, 4 países europeos y 1 asiático. La conformación del G7, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón.
son los países que conforman el G7. Entonces, ¿qué ha hecho China y Rusia? Se han unificado y han creado lo que se llama el bloque del BRICS. Ese bloque está compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Cuál es el componente distinto del G7 al BRICS? Que el BRICS tiene dentro de su bloque al continente que para 2030, 2040 va a aportar la mayor mano de obra en el mundo, que es África. Ese es el gran detalle. Y sobre todo que con la imposición de la economía china, el continente africano ha empezado a recibir grandes obras de inversión de capital de infraestructura. Trenes, y ustedes saben muy bien que los territorios de África, si tienen un capital que lo sustente, es un territorio que puede ser altamente productivo. De hecho, de allí se origina la cuna de la civilización. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema y cuál es la amenaza que hay en el conflicto de China y de Taiwán, que no lo hay en Rusia y en Ucrania? El conflicto de Rusia y Ucrania es un conflicto energético y alimenticio. El conflicto de China y de Taiwán es la culminación de la revolución tecnológica de la humanidad. Es que si se daña un rayo X, por ejemplo, de la clínica tal, ya no hay forma de repararlo, porque resulta que en la composición mundial de la fabricación de microchip, el líder mundial es Taiwán. Pero cuando nos vamos a una especie más profunda de especialización de lo que se llama los nanochips, los chips que tienen menor a 10 nanómetros, que es una millonésima parte de un milímetro, resulta que Taiwán fabrica el 92% de los nanochips del mundo. El otro 8%, el otro país que solamente fabrica eso es Corea del Sur. Ambos aliados a Estados Unidos y al G7. Entonces ahí es que está el conflicto. Que el grupo del BRICS, encabezado por China, le interesa ese mercado para poder desarrollar su tecnología de frente al futuro. Que Taiwán y que Corea del Sur no le dan acceso a China y al resto del mundo de ese bloque. Ahí es que está el conflicto. Ahora, el conocimiento y la ciencia da poder, porque en términos poblacional estamos hablando de Taiwán, unos 20 y tantos millones, ¿verdad? 23. Sí, 20 y tantos millones en una isla. Imagínense la República Dominicana. Sí. Desde Higüey hasta Asua, desde Higüey hasta Santiago, desde Higüey hasta Moca, eso es Taiwán. Son 30.000 y pico, 33.000 kilómetros cuadrados que tiene la isla de Taiwán. Y una población de unos 23 millones. Sí, ¿verdad? Y resulta que el PIB per cápita, que es la medición por cual tú vas a definir la riqueza de un país, ustedes saben que Taiwán es 3 veces más rico que China. En términos de PIB per cápita, claro. Sí, claro. No estoy hablando de expansión para que la gente entienda. Hay que hacer, además, pusiste en contexto la pequeña en geografía. Pequeño, dentro de su territorio, los taiwaneses son 3 veces más ricos que los chinos. 3 veces más ricos que los chinos. Solamente por debajo de Estados Unidos en el PIB per cápita. Los chinos están en 21.000 y pico y los taiwaneses están en 63.000. Entonces, a partir de esa realidad, con la nanotecnología, resulta que todas las ojivas nucleares necesitan de esa nanotecnología que solamente fabrica Taiwán. Y en la composición final de la segmentación del pueblo taiwanés o de China, el 5% de los taiwaneses quiere adherirse al imperio de la China popular. El 5%, 4.7%. El 50% de los taiwaneses establece que ellos quieren mantener el statu quo como está. Una república independiente, pero con el buró como se encuentra. Y el 30% de los taiwaneses son más radicales. Ellos contemplan que a partir de ahora no nos llamemos China, sino que nos declaremos República de Taiwán. Y en esa realidad del segmento poblacional de Taiwán se está manejando la geopolítica mundial. ¿Cree, Janeiro, definitivamente que el conflicto derivará en un conflicto bélico mundial? Hay varias tesis. Yo soy de criterio creyente. Usted sabe que en Occidente nosotros creemos en Dios, tenemos establecido lo que es el Génesis y el Apocalipsis. Y la función de la diplomacia, ¿verdad? Claro está, pero al mundo no le conviene. Y a los que menos le conviene un estallido bélico es a China.
porque China es el que tiene más que perder en este momento. Porque la gran inversión mundial la tiene China. Y si se declara un estado de emergencia a través de un conflicto bélico, lo primero que hace un estado es que se declara en bancarrota. No hay posibilidad de pago. ¿Y quién tiene la gran inversión en el mundo actualmente? Son los chinos. Los chinos son los que tienen la ruta de la seda expandida. Entonces yo pienso que ese conflicto hay que manejarlo, pero según los grandes expertos en guerras mundiales y en conflictos bélicos, dice que estamos a ley de un error de cálculo para que se desate la tercera guerra mundial. Si ese avión de Pelosi, que aterriza en la República de Taiwán, le hubiese mandado un misil chino, aunque sea por accidente, imagínese usted en este momento qué hubiese hecho Estados Unidos si le tumba la Cámara, a la presidenta de la Cámara de Representantes en un vuelo, que ellos habían dicho no venga. Sí. No venga. No, inclusive plantearon que si, además de ir, iba con aviones de guerra, lo iban a tener como un atentado y lo iban a atacar. Pero no cree, Haney, ¿no cree que China está detrás del nuevo ordenamiento mundial de que pueda darse? Pero claro, es que establecí en el principio, y le dije en el Génesis, que la conformación del G7 y del BRICS es el enfrentamiento de dos grandes bloques en el mundo. Estados Unidos, con Japón, Alemania, Canadá, y por otro lado, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, que se han estado mezclando otras grandes potencias, porque no solamente es el conflicto de Euroasia, no es solamente el conflicto de China y Taiwán. Hay un conflicto, por ejemplo, entre Pakistán y la India por las aguas del Himalaya, que es el otro conflicto del cambio climático. Pero, que coincidencialmente ambos hacen coincidencia con el BRIC. Pero pudiera darse ese ordenamiento sin un conflicto bélico. Se va a dar. La gran misión del mundo es si se puede dar sin las tensiones bélicas. Todo lo que usted está viendo en Ucrania y lo que está viendo en el mar de China es parte del reordenamiento del blanco. Todo obedece al conflicto bélico por una moderación económica. Todo llega a ese punto. Lo que pasa es que Estados Unidos aparentemente en esta etapa está siendo dirigido por los bloques de la guerra, por la conformación del poder. ¿Qué hace Pelosi visitando a Taiwán en medio de una tensión mundial? Dando un espaldarazo a Taiwán cuando Estados Unidos en 1979, después que las Naciones Unidas reconoce a la China de Mao como la China que tiene calidad diplomática ante la ONU en el 1971, luego en el 79 Estados Unidos reconoce a la China de Mao, pero mantiene relaciones con Taiwán. Sí. ¿Y quién ha podido desarrollar esa tecnología de Taiwán? ¿Ustedes creen que solamente los taiwaneses? No. Taiwán ha sido un gran aliado estratégico y económico de Estados Unidos. Si hoy Taiwán es el país que puede fabricar el 92% de los nanochips, eso se debe también a que Estados Unidos le ha dado el poder y el apoyo económico a Taiwán. Y aunque Taiwán no es Puerto Rico como un estado asociado, en términos diplomáticos, la realidad es que Taiwán es un protectorado de Estados Unidos. Fue entonces, desde ese punto de vista que usted lo plantea, un acierto o un desacierto de la República Dominicana retirarse de Taiwán para establecer relaciones diplomáticas con China. A mí no me gustó la forma. Yo pienso que usted puede hacer lo que usted entienda, pero la forma, en una ocasión, yo sé que el tiempo en televisión es breve, estamos, pero en una ocasión, un familiar, una persona llegada a mí, tenía un novio y quería terminar con el novio. ¿Tú sabes qué ella hizo para terminar con el novio? Se casó con otro, teniendo amores. Sí. O sea, tú puedes terminar una relación, pero es la forma. Usted no puede llegar el lunes a visitar a su novia y enterarse de que su novia el domingo se fue con otro y se casó. Entonces nosotros hicimos lo mismo con China y con Taiwán. Nosotros le recibimos a Taiwán una donación militar e invitamos al comandante de las Fuerzas Armadas taiwanesas a desfilar con nosotros en el malecón. Día después rompimos relaciones, todo se derrumbó. Y se declaró entonces que de hecho ni el propio canciller de la República en ese momento tenía la información de que eso se iba a dar. Eso fue una política de alto nivel que manejó el Palacio de una forma estratégica.
yo no creo que China le ha aportado a la República Dominicana lo que le aportó Taiwán. Todo el arroz y toda la tecnología agropecuaria que tiene la República Dominicana y gran parte de América Latina se debe a Taiwán, no a China. De hecho, hoy si evaluamos... Cuando se tomó la determinación había hecho una serie de ofertas. Sí, además, esa tesis de que, imagínense si usted fabrica vasos, esta taza, imagínate que los chinos vengan aquí a comprar, no, es todo lo contrario. Hoy, todas las tazas que tenemos nosotros las fabrica China. Todos los zapatos que hay en las grandes tiendas los fabrica China. Los autoparlantes. Toda la economía dominicana está interconectada con la fabricación china. Es todo lo contrario. Tenemos un minuto y no queremos, digamos, terminar esta conversación tan interesante sin aterrizar. Real y efectivamente todos estos conflictos, este panorama mundial que ha creado una inflación, ha dificultado las economías. Países como lo nuestro, República Dominicana, ¿qué hacer frente a esta realidad? Volver al génesis. La parte más inteligente de los países en vía de desarrollo es volver al génesis. ¿Y qué es volver al génesis? Es asegurar la economía alimenticia, la seguridad alimenticia de los pueblos. La única forma que nosotros tenemos de sobrepasar esta crisis es sembrando la tierra. ¿Siente entonces que el presidente ha enfocado correctamente? Claro, y no solamente que lo ha enfocado, que el pueblo tiene que asumir ese discurso. Si usted tiene, Silvestre, 10 tareas de tierra en la comunidad de Asua o de San Juan o de Barahona, donde usted sea, usted no va a sembrar para usted vender, pero siembre para comer. Escuchen bien, todo el que tiene tierra en las regiones del interior del país, siembre la tierra, porque ante un conflicto bélico el ocio queda a un segundo plano, ya no hay playa, ya no hay resort, ya no hay helicóptero de calza de campo, ya no existe nada de eso. Lo que existe es desayunarse, almorzar y cenar, y eso se logra solamente con sembrar la tierra. O por lo menos una de las tres. Así es. Un joven talentoso, Janel Ferrera, de verdad que gracias por compartir, aceptar como siempre la invitación y compartir desde esta sala, de este matinal, con todos estos datos, estas informaciones que definitivamente edifican y aportan a la construcción de una mejor sociedad. Le agradezco a ustedes la invitación y sabe que siempre estamos a la orden y saludo al pueblo dominicano que ve este espacio. Gracias, Ana. Señores, hemos conversado con Janel Ferreras. Vamos a la pausa para venir ya con la parte final de esta revista informativa Matinal 51.